Veamos esta porción, primera carta de Juan, eso está cerca del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo en el capítulo 2, verso 1 y 2. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, vamos a estarlo leyendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo encuentra, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Voy a repetir el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por su misericordia, mi Dios. Usted es fiel y verdadero. Bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo que podemos experimentar, estar aquí, contemplar tu presencia, oh Dios. En el nombre de Jesús, continúanos preparando para todo lo que estamos llevando a cabo en el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse diciendo amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Traigo un tema para compartir con nosotros en esta mañana. El tema es el siguiente: Jesucristo, nuestro abogado. Ese es el tema de esta mañana. Jesucristo, nuestro abogado. Yo creo que todos de alguna medida ya tenemos un pequeño conocimiento de lo que es un abogado, pero siempre es importante recalcar por si alguno pues tal vez no tiene tan claro qué es un abogado, de qué se trata cuando hablamos de los abogados. Bueno, entremos en materia. Un abogado es una persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona, ya sea en materia jurídica, de tal manera que pueda representarla en alguna determinada situación. Voy a repetir una vez más. Un abogado es una persona, estoy hablando aquí de lo que ocurre aquí en la tierra. Un abogado es una persona certificada, legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en una situación. Estamos hablando de un abogado defensor. Sabemos que los abogados hay en todas partes del mundo. Hay muchas personas que incluso en este tiempo están estudiando para posteriormente poder ejercer dicha profesión. Sabemos que hay diversas clases de abogados o abogacía, como se conoce comúnmente. Tenemos de los abogados que se dedican a defender o defensores, como se menciona. También hay abogados acusadores, también hay abogados que se dedican a trabajar en el área de inmigración, etcétera, etcétera. Diariamente suceden tantos y tantos eventos, no solamente en nuestro entorno y contorno, sino alrededor del mundo, en los cuales se va a necesitar la ayuda o mejor dicho, la intervención de un abogado. Déjame decirte que cuando hablamos del aspecto espiritual, ocurren cosas bastante parecidas y similares a lo que ocurre aquí en la tierra. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 en adelante. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 en adelante. Y cuando usted lo tenga, me hace saber con un amén. Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 en adelante. Una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Amén.
Dice la escritura en Apocalipsis 20:11 en adelante: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, verso 15 y último. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora estamos hablando que hay un juicio que se va a llevar a cabo en determinado momento. Como en esta tierra hay juicios. Todos los días prácticamente esas cortes están llenas. Los jueces emitiendo un veredicto, los abogados atentos para poder ya sea defender o por parte de la fiscalía acusar, ya sea una persona que ha cometido desde un delito tan pequeño, insignificante como algo perverso, como lo es una muerte o matar en cantidad o violaciones, etcétera, etcétera. Delante de Dios también llegará un momento en el cual la humanidad entera va a tener que presentarse delante de Él, porque note los versos que acabamos de leer, dice que los libros fueron abiertos. Es decir, los libros, allí estaba escrito todo los acontecimientos, todo lo que estaba ocurriendo con la vida de toda la humanidad, de cada una de las personas. Y ahora, mediante lo que está escrito en esos libros, ahora se comienza un juicio. Lo mismo pasa exactamente aquí en la tierra. Cuando alguien es de alguna manera acusado por alguna cosa, como dije hace un momento, puede ser pequeña o grande, no importa, pero al final ha sido acusado, se levanta un récord, lo que se conoce en este país, un archivo en el cual se comienza a dar seguimiento hasta que finalmente se decida si es inocente o culpable esa persona. Pero sabemos que esa persona no debe estar sola, al contrario, debe buscar la ayuda de un abogado para poderlo representar y de esa manera tratar de salir librado de la mejor manera. Ahora déjame decirte, amado hermano, que la palabra de Dios dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, según las obras que cada uno de ellos había realizado. El verso 15 termina diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y quizás alguien estará preguntando, pero ¿cómo se hace para poder estar escrito en el libro de la vida? ¿Cómo debemos de hacer para poder estar inscritos en el libro de la vida? Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 38. ¿Por qué es importante? Porque hay un archivo, hay un récord que se ha establecido. Día con día ese archivo se le está anexando, se le está agregando cosas que está haciendo la humanidad: pecado, maldad, perversión, homicidio, etcétera, etcétera. Cada vez que el hombre, la mujer peca, algo se está agregando en ese libro. Hechos capítulo 2, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén.
Dice la Escritura en el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos de alguna manera respondiendo a la pregunta que se acaba de realizar: ¿cómo hace una persona para estar inscrito en el libro de la vida? Lo primero que tiene que hacer esa persona es arrepentirse de cada uno de sus pecados. Luego necesita ser bautizado en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo, porque solo el nombre del Señor Jesucristo es el que otorga el perdón de los pecados. ¿Y por qué ese nombre? Porque es el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Fue el Señor Jesucristo el que ocupó nuestro lugar en ese madero. Por eso es que invocamos el nombre del Señor Jesucristo y no invocamos cualquier otro nombre ni cualquier otra palabra. Es el nombre del Señor Jesucristo lo que otorga perdón y salvación. Después se necesita ser lleno del Espíritu Santo y perseverar cada día en santidad para agradar a Dios. Ahora es importante, y lo estoy mencionando porque si hay alguien entre nosotros que nunca ha sido bautizado en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo, pues hoy es un buen día para que usted lo pueda realizar, y de esta manera que cada uno de sus pecados puedan ser perdonados y por supuesto que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo creo que todos queremos estar inscritos en el libro de la vida. Más bien dicho, todos deberíamos de tratar de estar inscritos en el libro de la vida. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10. Gloria sea al nombre de Jesús. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10. Si usted lo encuentra, me dice amén. 2 de Corintios. Y si no lo ha encontrado, dígame: espéreme, hermano, y con gusto le vamos a esperar. No tengo prisa en esta mañana. Quiero que de alguna manera podamos entender lo que estamos escuchando. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10, la Escritura declara: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 14, atrás de Corintios, Romanos capítulo 14, el verso 10. Romanos capítulo 14, el versículo 10. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la Escritura en Romanos capítulo 14, el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Note, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si bien es cierto que en estas últimas dos porciones que acabamos de leer se está hablando acerca de las obras que ha hecho cada persona durante ha estado en vida, y eso aplica a los creyentes también, pero al final sabemos que hay un tribunal que acabamos de leerlo hace un momento en el capítulo 20 del Apocalipsis, en donde estamos hablando que allí tendremos que dar cuenta delante de la presencia de Dios, y aquel que no esté inscrito en ese libro definitivamente no podrá ser partícipe de las promesas, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, es importante que si no se ha arrepentido
lo pueda hacer en cuanto antes. Si usted no se ha bautizado en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo, es importante que lo pueda realizar cuanto antes. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios con la evidencia inicial de hablar en otra lengua, es importante que comience a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. En una ocasión yo tuve un accidente de tránsito pues con mi carrito, y creo que ya la mayoría ya conocen un poco la historia, pero gracias a Dios no me pasó nada, solo el carrito salió dañado, gloria a Dios, y alguna propiedad privada que pude dañar, pero son cosas materiales. Lo cierto es que el policía me puso algunos tickets, ¿verdad?, para poder ir a la corte y todo eso, y de alguna manera yo quería ir a la corte porque dije yo, bueno, vamos a tratar de resolver este problema. Y un hermano, me recuerdo yo que un hermano de la iglesia me dice, hermano, pues está bien que usted quiera ir allá a la corte y tratar de resolver ese problema por usted mismo, pero yo creo que debería de mejor contratar los servicios de un abogado. No es porque usted no pueda resolverlo, pero a lo mejor si usted contrata a un abogado, ese abogado lo va a comenzar a representar en todo sentido. Ese abogado de alguna manera va a tomar el lugar suyo. Y no solamente eso, ese abogado conoce cómo se mueve el teje y maneje de allí dentro de la corte, posiblemente conoce el juez, conoce las personas ahí, todo ese ambiente. Entonces es una persona que está mucho más preparado, es una persona que lo va a saber representar. Es obvio, usted va a tener que reconocerle de alguna manera un dinero, pero esa persona va a estar allí para poderlo representar, porque usted ha dañado propiedad privada y posiblemente usted no va a saber cómo representar o qué alegar o qué hablar en ese momento, pero ellos conocen las leyes, ellos saben cómo moverse en esa área, y lo más seguro es que todo va a salir mejor. Ahora déjame decirte, amado hermano, que por algún momento yo estaba pensando representarme a mí mismo. Pero después de escuchar un poco el consejo de este hermano, me pude dar cuenta de que era lo mejor que alguien tomara el control de mi caso. Que alguien se hiciera cargo de lo que yo estaba pasando, que estaba ocurriendo en ese momento. Déjame decirte, amado hermano, que estoy hablándote de un ejemplo de algo que ha ocurrido o me pasó a mí, y que gracias a Dios al final este abogado pudo resolver el asunto de una manera mucho más rápida de lo que yo lo pude haber resuelto, y prácticamente no me presenté en la corte porque él tomó mi lugar para poder estar allí representándome ante ese juez. Y déjame decirte, amado hermano, que todo eso ocurrió porque de alguna manera ese abogado vino a tomar todo el control de todo aquello de que se me estaba acusando, y lo resolvió de una manera fácil. Ahora, ¿por qué le cuento este ejemplo? Bueno, porque de la misma manera, amado hermano, la palabra de nuestro Dios nos enseña en esta mañana que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro abogado, y es Él el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero hay algo bien cierto en esta mañana, de lo cual quiero tomarme algunos minutos para que lo podamos entender, que cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones que están muchas veces fuera de nuestro control, y tú y yo sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Pero hay algo bien cierto, que si tú y yo no nos acercamos a buscar a los servicios de aquel abogado que todo lo puede, de aquel abogado que todo lo conoce, no se va a poder resolver nuestro problema. Fíjate, la escritura que nosotros acabamos de leer en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice: si alguno hubiere pecado, si alguno
Y quizás dirá alguna hermana, y dice alguno refiriéndose a los hombres. No, está generalizando. Si alguna hermana, si algún hermano, si alguien hubiere pecado, usted y yo sabemos que el pecado es sinónimo de la muerte y por lo tanto hay una separación entre Dios y el hombre. Y note que el mismo Juan allá en el libro de Apocalipsis está diciendo que los libros fueron abiertos y que en esos libros estaba escrito cada una de las cosas que había hecho cada persona y estaba presentándose delante de aquel trono blanco. Ahora déjame decirte, hermano, que ninguno de nosotros somos merecedores de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también hay algo bien cierto, que cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros de alguna manera hacemos ver que estamos necesitando la ayuda de nuestro abogado de abogado, del mismo Señor Jesucristo, cuando somos capaces de reconocer que necesitamos a alguien que nos asesore, alguien que nos guíe, alguien que conoce mejor las leyes espirituales, alguien que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, no solamente en el presente, sino en el futuro. Es necesario que usted y yo acudamos al Señor Jesucristo. El Señor dijo en Mateo capítulo 11, el verso 28. Mateo capítulo 11, el verso 28. Gloria sea al nombre de Jesús. Jesucristo es nuestro abogado, hermanos. Él es tu abogado. No sé qué situación estás pasando, pero Jesucristo te puede ayudar. Mateo capítulo 11, el verso 28. Dice la Escritura, Mateo capítulo 11, el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo, amados hermanos, es nuestro abogado. Él es la propiciación, dice Juan, el apóstol, el discípulo amado. Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dígame usted en esta mañana, mencióneme qué problema, qué situación, qué enfermedad, qué cosa terrible está pasando en su vida y que de alguna manera usted cree que no puede salir adelante. Usted cree que no puede vencer esas cosas. Usted cree que no hay solución para su vida. Cristo es nuestro abogado, amado hermano. O quizás le ha fallado a Dios, quizás ha pecado, quizás ha hecho o ha estado haciendo algo que no es correcto delante de la presencia de Dios. Cristo es nuestro abogado. Él conoce todo lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual. Qué bueno es que alguien tome nuestro lugar, ¿verdad? Qué bueno es. El apóstol Juan dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y esa palabra propiciación qué es? Bueno, el diccionario dice que la propiciación es la remoción o remover la ira o el castigo por medio de una ofrenda. Y usted y yo sabemos de cuál ofrenda está hablando la palabra de Dios. Hablamos del sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz. Y una vez más, la propiciación es la remoción o remover o quitar la ira o el castigo por medio de una ofrenda. Ahora, cuando hablamos de la remoción de cada una de nuestras faltas, la Biblia declara que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros hoy podamos ser libres de pecado,
libre de condenación, libres de enfermedades. De alguna manera está diciendo la Escritura que nosotros seamos exentos, que sobre nosotros no recaiga la ira de Dios, que sobre nosotros no recaiga las consecuencias que han venido a causa del pecado. Cristo Jesús muere en esa cruz para que nosotros podamos tener vida en esta mañana y vida en abundancia. Se imagina cuando yo estaba pensando ir a esa corte y representarme a mí mismo, posiblemente las cosas no hubieran salido tan bien como yo lo esperaba. Porque si hay algo bien cierto, amado hermano, es que hay muchísimas de las cosas que yo no las puedo realizar. Que se necesita que alguien te eche la mano. Necesitamos que alguien te ayude. Oh, mi hermano, no sé con qué cosa tú estás pasando problema o dificultad, pero déjame decirte que tú solo no lo vas a lograr. Tú solo no lo vas a poder realizar. Necesitas la ayuda de alguien. Necesitas alguien que tome tu lugar. Necesitas alguien que sepa cómo resolver esas cosas. Y no hay nadie mejor que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El tribunal ya está preparado. Ese tribunal ya está preparado. Ya hay quienes nos están acusando. Entre ellos Satanás, el diablo. El que día y noche está delante de la presencia de Dios acusándonos, diciendo: ¿ya viste a Ricardo? Dice que te ama. Dice que te adora. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste a Rebeca? ¿Viste cómo actúa? ¿Ya viste a José? ¿Ya viste a Rodolfo? Y dice que te ama. Y dice que es cristiano. Y mira cómo lleva una vida, cómo se comporta. Ahí está ese acusador, día y noche. ¿Ya viste a René? Mira. Dice que es creyente. Dice que tiene tantos años de estar, pero mira, qué palabra que le salió de su boca. Mira cómo actúa. Hermano, ahí está ese acusador, delante del juez, del Todopoderoso. Ahí está acusando, señalando. Y de alguna manera, allí va a estar día y noche. Pero dice la palabra de Dios que hay un abogado para cada uno de nosotros. Por eso Juan, el discípulo amado, dice: si alguno hubiere pecado. Hermano, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que todos le hemos fallado al Señor Jesucristo, pero también hay algo bien cierto, que no todos reconocen que han pecado. Toda la humanidad le hemos fallado a Dios, todos hemos pecado, pero no todos reconocen que han pecado. Una cosa es decir yo soy pecador y otra cosa es yo lo reconozco. Porque cuando yo reconozco que he pecado, voy a acudir a los pies del Señor Jesucristo. Pero cuando yo no he reconocido que he pecado o que soy pecador, voy a seguir viviendo, actuando como yo considera que es conveniente. Pero cuando yo verdaderamente reconozco que le he fallado al Señor y que solo no puedo presentarme delante del juez de toda la tierra, que si yo estoy solo allí voy a ser condenado, porque los libros van a ser abiertos y en esos libros no se hallan cosas buenas, solo se hallan cosas perversas de lo que nosotros hayamos hecho o cometido. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, y decimos: Señor Jesucristo, yo te necesito, yo necesito de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En ese momento el Señor empieza a actuar y empieza a perdonar y empieza a limpiarnos con su sangre preciosa, de modo que todo ese archivo, todo ese récord malo que había en contra nuestra comienza a desaparecer, porque Cristo Jesús nos está representando. Él está tomando nuestro lugar y ahora nosotros confiadamente podemos entrar al trono de la gracia y presentarnos, no porque somos la gran cosa, no porque
que somos grandes personas, sino que ahora la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Ahora es la sangre del Señor Jesucristo que interactúa o actúa sobre nosotros como un abogado, que nos está cubriendo, que nos está protegiendo. Ningún ser humano puede presentarse delante de Dios así nomás, pero cuando hay un abogado que te representa, cuando hay alguien que está tomando tu lugar, cuando hay alguien que dice quédate ahí, momentito, no te muevas, quédate quietecito, yo voy a presentarme ante ese juez, yo voy a presentarme ante ese trono, yo voy a estar allí pendiente, peleando tu caso para que tú puedas salir vencedor en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, ningún ser humano puede venir y decir aquí estoy, como yo lo quería hacer, quería ir por mis propios medios ante ese juez y posiblemente hubiera tratado de resolver algo, pero eso es algo aquí en la tierra. Pero delante de la presencia de Dios, mi hermano, la Biblia declara que Dios es santo, Él es puro y que Él no puede estar cerca del pecado. Él aborrece el pecado, Él aborrece la iniquidad, Él aborrece la mentira, Él aborrece toda perversión que la humanidad hace. Por eso es que Él ha dejado un abogado que nos pueda limpiar, que pueda cubrir toda falta con su sangre preciosa, para que nosotros podamos estar limpios, que toda esa ira, todo ese castigo que venía contra nosotros ahora pueda ser hecho a un lado. Cuando yo tuve ese accidente, pues usted sabe que vienen consecuencias. Destruí propiedad privada y ahora toca que pagar los gastos, los daños a la propiedad privada, y tuve que pagar. Pero lo más importante, delante de la corte yo estoy limpio. Delante de la corte yo no estoy como un culpable, yo estoy limpio. Estoy exento, exonerado de todas esas cosas de las cuales se me levantaron una falta o tique, como le queramos llamar. Ahora nuestra vida en un sentido espiritual, hermanos, cuando no hemos venido a los pies de Cristo, cuando no hemos reconocido su gracia y misericordia, cuando no hemos reconocido lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces de alguna manera, por así decirlo, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros decimos, sí es cierto, yo reconozco que soy pecador, reconozco que le he fallado a Dios, reconozco que he hecho una infinidad de pecados en mi vida, y yo empiezo a buscar la Señor, empiezo a buscar los servicios de ese abogado. Usted sabe, cuando aquí cometes una infracción o algo te pasa, te empiezan a mandar el puño de cartas a tu correo ahí, mira, el abogado tal es, y tú escoges lo que quieras escoger. En el sentido espiritual, cuando te das cuenta que estás en problemas, cuando te das cuenta que no vas a tratar o a solucionarla, o no lo vas a saber hacer para poder salir adelante, es allí que te puedes venir y decir, yo voy a buscar al Señor Jesucristo, yo voy a buscar ese abogado. Ese abogado está disponible todos los días, hermano, todos los días, a la hora que tú y yo lo querramos. Allí está disponible, y voy a decir, Señor Jesucristo, aquí estoy, reconozco que te he fallado, perdóname, Señor, perdóname de todo pecado, límpiame con tu sangre preciosa, y ahora por amor a ti, por amor a tu palabra también, voy a bautizarme en agua invocando tu nombre santo, porque usted me lo está demandando en su palabra, y que ese es un requisito para poderme representar de la mejor manera, para que todos esos hechos, así como se escribieron esas cosas malas, en ese momento se están escribiendo que fulano, que mengano se está arrepintiendo, pero al mismo tiempo se está bautizando, está buscando cómo legalizar, está buscando cómo ponerse a cuenta, y ahora vengo y me bautizo en agua, invoco el nombre del Señor
Señor Jesucristo, el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y ahora estoy acá delante de la presencia del Señor. Cuando usted busca un abogado que lo quiera representar, le dice el abogado y le da una hojita y le dice: fírmeme esta hojita, por favor. ¿Y esa hojita qué es? Es que usted me está cediendo su vida prácticamente a mí. Usted me está autorizando para que yo lo represente, para que yo haga todo lo que tenga que hacer en su nombre. Como que usted es esa persona y el abogado toma el control de usted. Usted firma esa hojita: yo, fulano de tal, autorizo al abogado, a la abogada tal, para que me represente, y en cualquier cosa yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y reconocemos ese sacrificio, ahora su sangre preciosa viene a cubrirnos, y ahora Él toma el control de cada una de nuestras vidas. Él es nuestro abogado, hermanos. Él es nuestro abogado. Yo sé que aquí en la tierra hay abogados para diferentes áreas o situaciones que está pasando la humanidad o las personas, pero delante de nuestro Dios, Él es nuestro abogado y Él puede intervenir en cualquier cosa. No hay problema con Él. Puede ser un problema de familia, puede ser una tentación, puede ser algo que está ocurriendo en tu vida o con tus hijos. Él puede intervenir. Amados hermanos, tú y yo somos afortunados de que Cristo Jesús haya muerto en esa cruz para poder tener libertad en esta mañana. Cuando una persona peca, automáticamente viene la muerte, el castigo, la ira de Dios viene sobre esa persona. Pero si esta persona busca ayuda, si esta persona viene a su abogado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, automáticamente comienza la remoción de cada una de las faltas que ha cometido a través de la sangre preciosa de Jesús. Imagínate, hermano, cuántas faltas no hemos cometido nosotros. Te voy a hablar de mi persona. ¿Cuántas faltas no he cometido yo a lo largo de toda esta vida? ¿Cuántas veces no le he pecado? He pecado contra el Señor con palabra, con pensamiento, con mis manos, con mis pies presurosos hacia el mal, con mis acciones. ¿Cuántas veces no le he fallado a Dios? Ahora, ¿qué me dices de ti? ¿Cuántas veces tú no le has fallado al Señor? Y hay un récord, amado hermanos. Un récord allá en los cielos, malo de lo que hemos estado haciendo, pero cuando reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos invocando su nombre santo, ahora todo ese récord malo comienza a ser borrado, comienza a ser eliminado. Ahora delante de la presencia de Dios ya no existe nada de eso, porque la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos ha cubierto, nos ha limpiado, y ahora nos presenta limpios delante de la presencia de Dios. Póngase en pie en esta mañana. Cuando alguien peca, viene como consecuencia la muerte. Muerte espiritual, por supuesto. Y desde ese momento está descartado de la presencia de Dios. Pero cuando alguien viene a presentarse delante de Dios, del que está sentado en el trono, pero la sangre de Cristo lo ha cubierto, entonces esa persona está lejos de recibir el azote, el castigo o la ira de Dios, porque la sangre de aquel que murió en la cruz lo cubre y lo absuelve de toda culpa y pecado. Todos los días se llevan a cabo
muchos juicios, en el cual a un juez se le presenta pruebas para acusar a dicha persona, pero también hay un abogado defensor que está presentando pruebas para que se le quiten los cargos que se le están poniendo a dicha persona. Después de mucho tiempo en donde se lleva allí a cabo estas diferentes pruebas y se cuestionan si son ciertas o falsas, al final de todo eso, el juez, ante dichas pruebas, no le queda más que tomar una decisión. Y al final el juez decide si lo absuelve de todo caso y es una persona libre y puede irse, o sencillamente las pruebas son contundentes que demuestran que esa persona ha cometido dicha falta. Pero el juez viene y dicta sentencia y dice: fulano de tal ha sido encontrado culpable. Las pruebas dictaminan que ha hecho, cometió tal delito, tal crimen en tal día, ubicado en tal lugar, es. Por lo tanto, como juez de la ciudad tal, con la autoridad que me faculta el gobierno, yo te declaro culpable. Y la sentencia para ti va a ser esta y esta. Dependiendo la gravedad del crimen o del delito, como puede ser, en algunos estados está la pena de muerte, en otros hay cadena perpetua, etcétera, etcétera. De la misma manera, hablando espiritualmente, cada uno de nosotros estábamos descartados, estábamos afuera de la gracia y misericordia de Dios. Pero gracias sean dadas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando nosotros nos íbamos a presentar delante del juez todopoderoso, nosotros llevábamos las de perder. Lo único que íbamos a recibir nosotros era condenación. Nos íbamos a presentar delante del juez, pero para que nos condenara, para que él, cuando se abran esos libros, dijera: apartado de mí, hacedor de maldad, apartado de mí, que nunca reconociste mi gracia y misericordia. Pero en esta mañana yo estoy hablando con un pueblo que ha reconocido al Señor Jesucristo. Yo estoy hablando con un pueblo que ha reconocido la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Ahora ya no estamos solos. No estás solo, mi hermana. No estás solo, mi hermana. El Señor Jesucristo es tu abogado. Y Él no está para acusarte, está para defenderte. Amén. Está para defenderte, está para presentarse por ti a través de su sacrificio, a través de su sangre preciosa. Ahora no vamos con las manos vacías, ahora es Él el que nos representa a través del sacrificio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Si alguno hubiere pecado, dice Juan. ¿Será que hay alguien que ha pecado en esta mañana? ¿Será que alguno ha pecado? No me lo diga, es usted allí entre usted y Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Cuánto dinero hacen los abogados en esta tierra? Cientos de miles de dólares por representar diferentes casos. Pero te digo una cosa, el Señor Jesucristo no te cobra nada. El Señor Jesucristo no te cobra nada. No tienes que pagar $100, 5,000, 10,000, no te cobra nada. Lo único que está haciendo y esperando es que tú reconozcas que has pecado y que estás dispuesto a obedecerle en su palabra, que estás dispuesto a bautizarte si no lo has hecho, que estás dispuesto a buscarlo a Él para que sea Él que te represente todos los días mientras estemos en este cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los días le fallamos a Dios.
Por lo tanto, este abogado lo necesitamos todos los días. Voy a abrir este altar. Si alguien quiere venir y hablar con el Señor en esta mañana, aquí adelante, o prefiere quedarse allí, cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Ya vamos a ir preparando este ambiente para el momento de la celebración de la Santa Cena que vamos a estar celebrando. Pero mientras no se lleva a cabo eso, este altar está abierto para que podamos venir y hablar con el Señor, para que podamos venir y conversar con nuestro Padre Celestial. Todos los días necesitamos un abogado. Todos los días en esta tierra, cuando te metes en problema o nos metemos en problema, buscas un abogado. Y el abogado te dice, sí, yo te puedo ayudar. Yo te puedo representar. Yo puedo estar tomando control de tu problema, de tu situación, para que salgas mejor librado. Pero solamente te va a costar $1,000, $2,000. O puede ser más, o puede ser menos. Solamente, es decir, si tú no tienes esa cantidad de dinero en tu poder, pues no te puede representar, no te puede ayudar. Él tiene el poder y la autoridad, porque ha sido certificado en esta tierra por los gobiernos, ha estudiado en una universidad, se ha preparado, pero lamentablemente no te puede ayudar si tú no le pagas el dinero que Él te cobra para poderte representar. Él dice, yo te puedo ayudar, yo creo que puedo ganar tu caso, creo que puedo resolverlo, pero si tú me das una cantidad, o por lo menos si no tienes todo el valor de la cantidad, dame al menos una parte, la mitad, y con eso comenzamos a trabajar en tu caso. Eso es lo que ocurre aquí en la tierra. Pero el Señor Jesucristo no te cobra ni un centavo por perdonarte. Aleluya. El Señor Jesucristo no te cobra ni $1 por limpiarte de pecado, por sanarte, por restaurar tu vida, por hacer de ti una nueva criatura. Él no te cobra. Él está con sus brazos abiertos. Aquí está el buffet, donde el dueño y Señor es el Señor Jesucristo. Aquí está un buffet de abogado llamado Cristo Jesús. Aquí está Él. No te preocupes, no te va a cobrar. Solamente está esperando que te acerques. Solamente está esperando que reconozcas que necesitas de Él. Y Él no te va a decir, ok, yo puedo resolver tu problema, yo puedo echarte la mano, ahora me tienes que pagar. No. Es más, Él ya pagó en la cruz. Él ya pagó en esa cruz, para que tú y yo podamos ser libres. Hay muchos que te acusan, hay muchas pruebas en tu contra, y no la vas a librar por tu propia cuenta, no la vas a librar por tu propia cuenta. Pero acércate al Señor Jesucristo. Él lo dijo claramente: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que están cansados, trabajados, todos aquellos que hay una orden de arresto en su vida, una orden de arresto en su contra, una orden que te están acusando y señalando. Tráelas al Señor. Dile al Señor, aquí está este papel, este ticket que me pusieron. Aquí está este ticket dice que soy culpable de haber pecado, de haber mentido, de haber hecho perversión, de haber hecho cosas malas. Aquí este ticket me lo dio el policía, me lo dio aquel, y ahora traigo este ticket como prueba donde señala que soy culpable. Y ahora el Señor Jesucristo toma
todas esas cosas y comienza a tomar control de tu vida. Comienza a tomar control de tu vida. Comienza a tomar control de tu vida. Comienza a obrar en tu vida. Comienza a intervenir. Pero si tú lo permites, si tú lo permites, hermano, si tú lo permites, hermana, porque el Señor no lo va a hacer a la fuerza. Así como firmamos un papel donde autorizamos y le damos todo control, le cedemos todo control a un hombre, a una mujer que nos represente, necesitamos firmar esa hojita. Estoy hablando en un sentido espiritual, hermanos. Esa hojita delante del Rey de toda la tierra y decirle: Señor, yo me rindo ante ti. Firmo esta hoja y te cedo todo el control. Te cedo todo lo que acontece en mi vida. Mi familia te la pongo en tus manos. Mis hijos te los pongo en tus manos. Mi esposa te la pongo en tus manos. Las hermanas pueden decir: mi esposo te lo pongo en tus manos. Señor, ya probé por tantos medios, por tantas maneras o formas y no he podido resolver. Pero ahora yo vengo delante de ti reconociendo que tú puedes resolver, que tú puedes obrar, que tú puedes, oh Dios, intervenir. Porque tú eres nuestro abogado. Porque tú eres nuestro abogado. Porque tú eres nuestro abogado. Porque tú eres nuestro abogado.